noches a todos. Hermanos, como cada noche es un placer y un verdadero gusto poderles saludar y verles en la casa de Dios. Los que vengan felices esta noche, digan un fuerte amén. Los que vengan aún más felices, digan un gloria a Dios. Amén. Vamos a saludar quien está a nuestro lado y le vamos a decir bienvenido o bienvenida, Dios te bendiga, me da gusto verte, me da gusto saludarte. Y de esta forma, nuevamente como la familia de Dios que somos, vamos a sentirnos en confraternidad, en unidad, en compañerismo, y vamos a prepararnos así con este ambiente para escuchar un mensaje más de la palabra de Dios. De esta semana donde estamos estudiando a la luz de la Biblia, la esperanza está en Cristo Jesús. La esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. ¿En cuántas ocasiones quizá hemos expresado, no tengo trabajo? O quizá hemos dicho, no tengo dinero. O más de alguno diga o haya dicho, me siento enfermo. O puede ser que alguien diga, estoy preocupado o preocupada porque el pelo se me está cayendo. ¿O qué me dicen de la expresión, me están saliendo canas? Me están saliendo arrugas. No me han pagado en el trabajo. Tengo una batalla mental. No sé si Dios realmente me está escuchando. Tengo problemas en mi hogar. ¿Acaso Dios me va a bendecir? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Habrá sido Dios quien me metió en esta situación? ¿Lo que tengo me lo dio Dios o lo gané con mi esfuerzo? El tema de esta noche tiene por nombre, no me queda de otra. Y la base bíblica para el estudio de esta noche, hermanos, la encontramos en el libro del profeta Habacuc. Les invito para que abran sus Biblias. En el libro de Habacuc, el capítulo 3. Habacuc, el capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, los versículos 17 al 19. Y noten, hermanos, cómo el profeta aquí expresa de manera continua una palabra. La palabra aunque. Y vamos a ver que es el común denominador en el primer versículo. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales. El profeta Habacuc está hablando de esas carencias que en su tiempo eran carencias importantes. Si el profeta Habacuc viviera en nuestros tiempos, ¿cómo hubiera escrito él este versículo? Posiblemente no hubiera dicho, no hubiera hablado de higueras, posiblemente no hubiera hablado de vides,
A lo mejor no hubiera hablado de olivos, ni de labrados, ni de vacas, ni de ovejas. A lo mejor si el profeta Habacuc viviera en este tiempo moderno, quizá diría, aunque mi cartera se esté quedando sin dinero. Posiblemente lo diría. O posiblemente escribiría, aunque me esté yendo a la bancarrota. O posiblemente agregaría, aunque la salud me falte. Quizá diría cosas que estuvieran hoy en nuestro contexto, ¿no es cierto? Aunque. El común denominador es aunque. Y yo les invito, hermanos, para que situemos este versículo en nuestra experiencia personal. Si tú tuvieras que escribir este versículo y tú fueras el autor de este texto, ¿qué escribirías? ¿Cómo lo escribirías? Vamos a dar medio minuto para que cada quien piense. ¿Cómo escribiría este versículo de manera personal? Si usted tuviera que escribirlo de acuerdo a sus carencias personales, ¿cómo lo escribiría? Vamos a dar un tiempito para que cada uno escriba este versículo conforme a su necesidad. ¿Qué diría este versículo en tu vida? Pero usemos el aunque. Usemos el aunque. Muy bien. Aunque mi carro se desvieló. ¿Cuántos ya hicieron este ejercicio? ¿Ya lo hicieron? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos ya lo hicieron? Por supuesto, no vamos a preguntarles, pero es bueno pensar en nuestras necesidades personales. Aunque. ¿Y cuál sería la continuación de este versículo en tu vida? Bueno, el profeta en el versículo 18 dice, con todo esto, yo me alegraré en Jehová. ¡Qué convicción! ¡Qué palabras de convicción y qué palabras positivas en momentos de crisis! ¿No es cierto? Con todo esto yo me alegraré. Pero son palabras que van en contra de toda lógica humana. Porque la pregunta sería, ¿cómo es posible estar alegres en momentos de carencia? ¿Esto es posible? Humanamente hablando, ¿es posible hacerlo? O más bien, ¿es fácil hacerlo? ¿Cómo estar alegres en momentos de necesidad? El profeta dice, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dicho esto, así podríamos terminar el mensaje esta noche e irnos felices a casa, con estas palabras de convicción y de seguridad en momentos de crisis. Sin embargo, la palabra de Dios comparte con nosotros esta noche un poco más.
Cuando enfrentamos una crisis, ¿cuál es la primera pregunta que hacemos? ¿O cuál es la primera pregunta que el ser humano tiende a hacer? ¿Por qué a mí? Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Y entonces comenzamos a cuestionar los porqués de las cosas. ¿Por qué están sucediendo así las cosas? ¿Por qué a mí? ¿O por qué tiene que suceder de esta manera? En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 7, encontramos la respuesta a esta pregunta, a los porqués. Abran su Biblia, por favor, hermanos, conmigo. Hechos capítulo 1, versículo 7. Los porqués en momentos de crisis. Cuando hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿En qué debemos pensar? Hechos capítulo 1, versículo 7 dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber, ¿qué cosa? Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, cuando yo enfrento una crisis, no me corresponde saber a mí los porqués. Porque dice aquí el doctor Lucas, al escribir el libro de Hechos, dice, porque eso solamente ¿quién lo tiene en su potestad? Dios. Ahora, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos esta realidad, que Dios tiene en su potestad la respuesta a los porqués de las cosas, entonces nuestra fe descansa en Él. El salmista David, Hechos 13:22, ahí mismo, fue un hombre especial para Dios. Hechos 13:22. Me gusta cómo este versículo habla de David, porque habla de manera especial, se refiere a él de una manera muy, muy especial. Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón. ¿Qué pasa? ¿Cómo se describe a David ahí? Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En dos partes en la Biblia se habla acerca de David como el varón conforme al corazón de Dios. Yo siempre he pensado, y lo que voy a decir no está en la Biblia y a lo mejor tampoco es teológico, pero es una apreciación personal. Yo siempre he creído que David fue uno de los consentidos de Dios. Al ver la historia de David, para mí David es uno de los consentidos de Dios. Y a mí me gusta cómo aquí la Biblia habla de David, un varón conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Ustedes se acuerdan que hablamos hace 2 noches de otro varón, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién fue? Job. Otro consentido de Dios para mí. Y ahora está hablando de David, un hombre especial para el Señor. El hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo, y lo vamos a reafirmar esta noche, ya lo dijimos 2 noches atrás. Los hijos de Dios también les toca sufrir. Los hijos de Dios también sufren. Y este hombre, David, un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo la voluntad de Dios. Vamos a estudiar una parte de su vida en esta noche, donde él enfrentó crisis. Y vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a estudiar esta historia fascinante. El libro de Primero de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, Primero de Samuel, el capítulo 30. Encontramos la historia o esta parte de la historia de la vida de David, donde este hombre, conforme al corazón de Dios, en cierta ocasión le toca enfrentar una crisis en su vida también. Primero de Samuel, capítulo 30.
Y por favor, acompáñenme, vamos a leer la historia desde el versículo 4. Bueno, vamos a leer, vamos a ir más atrás. Desde el versículo 1 vamos a leer. Y dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas, ¿a quiénes? A las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Hermanos, aquí comienza lo interesante de esta historia y lo que queremos resaltar esta noche. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y he aquí que la ciudad, ¿qué cosa? Estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido, ¿qué cosa? Llevados cautivos. Hermanos, el versículo 3 nos habla de una crisis que David enfrentó en su vida. Aquí encontramos a David viviendo una crisis. ¿Qué clase de crisis estaba enfrentando David aquí? Imagínate tú, vamos a tratar de imaginar. Por supuesto, esto no lo deseamos para nadie. Pero esta noche termina el culto, vamos a la casa y llegando a la casa nos encontramos que la casa está quemada y la familia está secuestrada. ¿Qué clase de crisis es esa? Tú no lo esperas, porque vas pensando que todo esté en orden. Vas pensando que todo esté bien. Ahora, David llega a la ciudad y él espera que su ciudad y su casa estén bien y que su familia esté bien. Pero lo que él encuentra es un escenario totalmente diferente a lo que él esperaba. Ahora, hermanos, una crisis es precisamente eso. De pronto todo va bien y en algún momento el escenario cambia. Eso es una crisis. El escenario cambia para mal, negativamente. Todo está en orden. Ahora, hermanos, nadie, por supuesto, desea que le sobrevenga una crisis. Pero nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, hermanos, debemos estar conscientes que los problemas y las crisis vienen en el momento que menos lo esperamos. En el momento que menos esperamos, vienen las crisis. Ahora déjame decirte algo esta noche. ¿No has tenido crisis en tu vida? Qué bueno. Gracias a Dios. Pero quiero decirte que te debes preparar. Porque de alguna manera, viviendo en este mundo de pecado, la crisis de alguna manera va a llegar. De alguna forma. Y hemos estas noches preguntado cómo reaccionar ante una crisis. Ahora, David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, aquí muestra su humanidad. Vamos a ver, acompáñenme el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. ¿Y qué hicieron? Y lloraron. Hermanos, y no es una novela lo que voy a decir, pero los hijos de Dios también lloran. Los hijos de Dios también lloran. El llorar no significa falta de fe. El llorar cuando viene un problema no significa que la fe está flaqueando, no. Sencillamente es un reflejo de nuestra humanidad.
Somos seres humanos y nuestra fe puede estar bien puesta en Dios, pero también lloramos. David, ya leímos, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero al ver devastada su ciudad y al ver que su familia no estaba, lloró. Pero miren de qué manera lloró. Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Ahora, cuando dice lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar, ¿cómo lloraría David? ¿Cómo lloró? Lloró tremendamente, ¿no es cierto? Es decir, se vació emocionalmente. Lloró con todas sus fuerzas. No hay nada de malo en llorar. Pero aún el llanto del ser humano debe ser encauzado. No hay nada de malo en llorar cuando lloras al lado de Cristo. Pero cuando alguien llora lejos de Dios, ese llanto lo puede llevar a otros problemas. Llorar solo, sin Dios, hermanos, puede acarrearnos otros problemas. Hablamos, por ejemplo, hace 3 noches, me parece, de la depresión. Que muchas personas por los problemas caen en esa cisterna, en la cisterna de la depresión. Una persona cuando llora sin Jesús, hermanos, no ve esperanza. Una persona cuando llora sin Cristo no encuentra ninguna solución. Y su llanto se torna un llanto de desesperación, un llanto de quebranto, un llanto que no tiene salida y entonces se hunde en otro problema. Pero cuando el cristiano derrama sus lágrimas al lado de Cristo Jesús, entonces esa persona está lista para encontrar una esperanza, porque la esperanza es Jesús. Eso estamos diciendo esta semana. La esperanza es Jesús. Cuando me ha tocado participar en algún servicio fúnebre, en más de alguna ocasión he dicho a la familia: hermanos, que esas lágrimas que están derramando sean derramadas al lado de Jesús. No hay nada de malo en llorar. Incluso hay un versículo en la Biblia, en San Juan, uno de los textos más cortos que hay en la Biblia, dice: y Jesús lloró. Jesús mismo lloró cuando su amigo Lázaro muere. Aunque Jesús sabía que iba a resucitarlo, Jesús mismo llora. Jesús mismo se siente triste. No hay nada de malo en llorar. Pero ese Jesús que lloró también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que siempre la tristeza y las crisis al lado de Cristo tienen solución, hermanos. Pero David no se quedó llorando. Y vamos a ver otra cosa que hizo David. Versículo 6. Y David se angustió mucho. Ahora vean por qué David se angustió. Porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo. O sea, como si él hubiera tenido la culpa del problema. ¿Alguien se ha sentido así alguna ocasión? Que hay un problema y tú no tienes nada que ver, pero todos o los demás piensan que el problema está porque tú tuviste la culpa. Y entonces puede venir una angustia. David se angustió, lo querían apedrear, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma.
Así que era una crisis general. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí encontramos algo interesante. La última parte del versículo 6 dice, mas David, ayúdenme, ¿qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí está la fortaleza. O sea, David no se quedó con su angustia. David no se quedó con su llanto. David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, ¿qué significa fortalecerse en Dios? Sigamos estudiando la historia. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques, ¿qué cosa? El efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Para qué quería David el efod? Y aquí encontramos, hermanos, el significado de fortalecerse en Dios. ¿Para qué quería David el efod? Versículo 8 nos lo dice. Y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová. Hermanos, ¿qué significa entonces fortalecerse en Dios? Fortalecerme en Dios significa consultarlo. Ahora, en un momento de crisis, es cierto, David lloró, David se angustió, pero ¿qué hizo? Consultó a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un problema? Ir a Dios. Consultar a Dios. Ahora, yo imagino que si David hubiera no consultado a Dios, quizá David hubiera tomado una decisión precipitada, equivocada. Quizá David se hubiera dejado llevar por sus propios impulsos de enojo, de ira, y entonces él hubiera tomado decisiones equivocadas. Pero miren, cuando consulta a Dios, ¿qué le pregunta a Dios? Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? Dime, Señor, ¿los debo perseguir? ¿Los alcanzaré? Él estaba poniendo su vida en manos de Dios. Señor, por favor, dime, ¿los debo perseguir? Ahora, ¿David podía perseguirlos o no? Sí, tenía un ejército. Quizá él hubiera decidido por cuenta propia, bueno, aquí vinieron a destrozar mi ciudad, yo los voy a alcanzar. Y como decimos, me la van a pagar. Se van a dar cuenta quién es David. Pero no. ¿Qué hace David? Consulta a Dios. Señor, por favor, dame un consejo. ¿Los debo perseguir? Es más, ¿los alcanzaré? ¿Y qué le contesta Dios? Síguelos. Ahora sí. Cuando Dios le da la autorización y le da la luz verde, ahora sí, David, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Ahora sí, David se siente con la autoridad de Dios, se siente seguro, porque quien le estaba dando el consejo no era un ser humano, era Dios. Síguelos. Y le dijo Dios, de cierto librarás a los cautivos. Yo quiero preguntarles esta noche, hermanos, ¿cuántos de ustedes toman en cuenta a Dios cuando pasan por problemas? ¿Tomamos a Dios en cuenta realmente? Hace un momento hicimos algunas preguntas, algunas cuestiones al iniciar el tema, ¿se acuerdan? Estoy perdiendo el trabajo. ¿Qué más dijimos? No tengo dinero, estoy enfermo,
Se me está cayendo el pelo, hasta eso dijimos. Me están saliendo canas, etcétera, etcétera. No, problemas que todos enfrentamos, desde más pequeños a los más grandes. ¿Cómo reaccionamos ante una situación? Ahora, normalmente, hermanos, en un momento de crisis, nos desesperamos. Y queremos actuar conforme a lo que nuestro entendimiento nos da. Queremos actuar a veces movidos por un impulso humano. ¿No es cierto? Normalmente así somos los seres humanos. Pero esta noche Dios me dice en su palabra, consúltame a mí primero. Porque cuando Dios nos da su plan de vida, el plan para nuestra vida, estamos seguros de que nos va a ir bien. Porque Dios está con nosotros. Y entonces, versículo 9 dice que David partió y con él 600 hombres que con él estaban. ¿Cuántos soldados fueron con él? 600. Ahora, aquí encontramos, hermanos, algo interesante. Otra lección importante. Aun cuando Dios nos muestra su plan, Dios espera que nosotros tomemos decisiones y hagamos algo. Que aunque Dios ya nos dijo, este es el camino que debe seguir, hermanos, Dios espera que nosotros nos esforcemos también. Dios lo espera. Entonces, dice que llegaron ¿hasta dónde? Hasta el torrente de Besor. Ahí llegaron. Ahora, noten algo, hermanos, otra lección importante. Aún en el camino de Dios, siguiendo la respuesta de Dios, vamos a encontrar todavía obstáculos. Ya iban con la licencia de Dios, iban con la autorización de Dios, pero llegan al torrente de Besor. Encontraron un problema menor, pero ya iban en la solución del problema mayor. A veces cuando emprendemos el viaje hacia la solución de un problema y encontramos un problema menor, tendemos a desanimarnos. Y podemos pensar, es que yo creí que el camino iba a estar totalmente despejado y tengo otro problema. Es ahí cuando Dios te dice, no te desanimes, no te desalientes, estoy contigo, sigue adelante. Sigue adelante. No te detengas, no pares, yo estoy a tu lado. ¿Cuántos soldados iban con David? Pero ¿qué dice la última parte del versículo 9? Donde se quedaron algunos. Iban 600, con una misión, con la licencia de Dios, con la bendición de Dios, con la seguridad de que todo iba a salir bien. Pero al encontrarse con el torrente de Besor, algunos se quedan ahí. Es que el torrente de Besor era fuerte. ¿Y con cuánto siguió David? Versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. ¿Por qué se quedaron? Que cansados no pudieron pasar el torrente. Dios te dice esta noche, no te canses, sigue adelante, estoy contigo. Hermanos, hay situaciones a veces en la vida que nos cansan. Hay crisis que nos cansan, hay problemas que nos fatigan, hay problemas que nos roban la energía. Pero Dios te dice esta noche, no te detengas, sigue adelante, ya estás por llegar, estás por conquistar la solución. No te detengas, ánimo.
¿Cuál es el torrente que estamos a punto de atravesar en nuestra vida? ¿Cuál es ese torrente de Besor que estamos vislumbrando en nuestra vida? Dios te dice, no te detengas. No te sientes a contemplar el torrente, crúzalo en el nombre de Jehová. Porque cruzando el torrente encontrarás bendición. Cruzando el torrente vas a encontrar la solución a tu problema. ¿Cuál es el torrente que tenemos que cruzar esta noche? El tema de esta noche, no nos queda de otra. O lo cruzas o te quedas. ¿Cuántos en el nombre de Jehová queremos cruzar el torrente de Besor? ¿Cuál es tu torrente? ¿Cuál es el torrente que debes cruzar? Cada quien lo conoce. La palabra de Dios te dice en esta noche, crúzalo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces el salmista David, en el Salmo 37, versículos 23 y 24, Salmo 37, 23 y 24, nos habla de su seguridad en Dios. Salmo 37, versículos 23 y 24. Nos habla aquí David de esa seguridad tremenda que él tenía en Dios. Porque por Jehová son ordenados, ¿qué cosa, hermanos? Los pasos del hombre. Y él aprueba, ¿qué cosa? Su camino. Cuando el hombre cayere, ¿cuál es la promesa? No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Yo quiero que vayas a casa esta noche con esta linda promesa. Que Dios ordena tus pasos. Dios aprueba tu camino. Y si te sientes desfallecido, si te sientes desalentado, si te sientes desanimado, no quedarás postrado, porque Jehová sostiene tu mano. Solamente asegúrate de que tu mano esté en la mano del Todopoderoso. Esta noche yo quisiera hacer una oración muy especial. Es una campaña de evangelismo, pero también es una semana de oración. Y pedirle a Dios que el Señor nos dé la seguridad que Él camina a nuestro lado. Yo personalmente necesito asegurarme cada día que Dios camina a mi lado. No hay situación más trágica que el saber que Dios no está a nuestro lado. ¿Cuál es el torrente que tienes que cruzar? Yo pregunto, ¿hay alguien esta noche que tiene algún torrente de Besor por cruzar? Posiblemente te dé temor. Posiblemente te sientas incierto. Pero cruza ese torrente en el nombre de Dios. ¿Cuál es ese torrente que te da temor cruzar? Dios no puso en nosotros un espíritu de incertidumbre, sino de dominio y de valor. ¿Hay alguien esta noche que quisiera venir aquí al frente para orar juntos y decirle a Dios, Señor, dame tu mano poderosa, quiero que me tomes fuertemente con tu mano y cruzar juntos ese torrente de Besor en tu nombre? ¿Hay alguien esta noche que quisiera venir aquí al frente y decirle a Dios, Señor, ayúdame, en tu nombre voy a cruzar ese torrente de Besor? Solo no puedo, Señor, es difícil hacerlo.
Me da temor, me da incertidumbre. Reconozco que no tengo las fuerzas, quizá no tengo las herramientas, pero Señor, quiero hacerlo en tu nombre. Me has llamado a ser un vencedor, me has llamado a ser una vencedora en tu nombre, Señor. Y hermanos, ya falta poco, ya falta poco. Cruzando ese torrente de Besor vamos a ver, se está vislumbrando la respuesta de Dios que tanto estamos esperando. No desesperemos. Cristo está presto para ayudarnos. Amén. Vamos a orar. Una petición Sí. importante. Oremos especialmente por todas las personas que están presas. Yo tengo 2 hijos en la cárcel y tenemos un amigo también. Muy bien. Están siendo bien injustos con ellos. Cuando necesitan doctor, no los llevan rápido. Ahorita, esta tarde me llamó mi hijo de la cárcel, tengo 2 en la cárcel, y me dijo que por favor pidiera la oración por un muchacho que le dicen Big Boy. No lo llevaron rápido al hospital, al doctor, y le dio un ataque, pero está grave, y que por favor oren por él. Ok, vamos a orar. Le dicen Big Boy. Ok. Señor, esta noche traemos delante de ti una vez más nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. De labios de nuestra hermana, Señor, tú mismo has escuchado las necesidades que estos muchachos tienen en esa prisión. Ante todo, Señor, queremos pedirte que ellos puedan sentir allí donde están la libertad en Cristo Jesús. Que si bien es cierto, Señor, están siendo presos físicamente, Señor, tú puedas darles la libertad espiritual. Y que sus necesidades en ese lugar, ellos las puedan encontrar suplidas, Señor. Nos acordamos de ellos y de todos los presos de este país y en todo el mundo, que sufren, que están pasando tribulación. De alguna manera, Señor, alcánzalos en esos lugares. Que tu palabra de amor, tu palabra de verdad, tu palabra de esperanza pueda alcanzarlos, Señor. Dales tu bendición, por favor. Queremos pedirte, Señor, por esos torrentes que aún nos faltan por cruzar. Es muy posible que ya estemos vislumbrando la victoria, pero hay algo que nos da temor, hay algo que nos impide dar ese paso. Que podamos darlo, que podamos poner un poco de nuestro esfuerzo, que podamos ser impulsados con el poder de tu Espíritu Santo y podamos cosechar las soluciones a nuestras necesidades. Confiamos en ti, Señor. Eres nuestro Dios de amor. Nos amas y a ti te debemos nuestra vida y a ti te debemos la salvación. Gracias porque nos amas, Señor. Por favor, abraza muy fuerte a todos tus hijos en esta iglesia. Ponemos sus vidas, sus familias en tus poderosas manos. Señor, gracias porque contamos contigo. No volteamos a ver a otro lado. Esta noche, igual que David, levantamos la vista al cielo y te consultamos a ti, Señor. Y te preguntamos en esta noche, ¿qué debo hacer? Indícanos el camino a seguir, Señor. Porque siguiendo tus pasos, siguiendo tu camino, tenemos un futuro asegurado. Llévanos con bendición a casa esta noche. Llévanos sin preocupación. Llévanos con paz en el corazón. Llévanos con la seguridad de que nuestro problema está en tus preciosas manos. Y tú siempre procuras lo mejor para nosotros. Por eso, Señor, decimos a tu iglesia en esta noche: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En Jesús. Amén. Amén.